Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar con este webinar, me gustaría hacer algunas anotaciones. Em, en la parte inferior de su pantalla pueden ver el botón de chat. Aquí pueden dejarnos todas las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la ponencia para que nuestro gerente agronómico que nos acompaña el día de hoy pueda darles respuesta al finalizar la sesión. También dentro de esta sección tenemos un botón que dice folletos y aquí podrán encontrar todas las hojas de producto de las soluciones que vamos a revisar en este webinar. Estarán disponibles todo el tiempo y al finalizar también dejaremos la plataforma abierta para que puedan revisarlos y descargarlos. Eh, Sin más que agregar, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre mitigación de heladas. En este webinar vamos a revisar las diferentes opciones que tiene Netafim para hacer frente a esta problemática y algunas prácticas de cómo mitigarlas. Para ello, nos acompaña nuestro gerente agronómico de la División de Américas, Boaz Goy. Él es egresado de la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuenta con 28 años de experiencia agronómica internacional, con 4 años en Israel, 2 años en la India, 4 años en China y 18 años en México. Bienvenido, Boaz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Valeria, gracias por la introducción. Hola a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y hablar de un tema muy relevante, que es la mitigación de heladas. Entonces vamos a dar inicio. Antes de comenzar tenemos que hablar sobre unos puntos. El primero es el cambio climático. ¿Sí? Tenemos una situación que vemos en los últimos años, que el clima ya no es estable, y en zonas donde la temperatura estaba estable, de repente hay temperaturas extremas, temperaturas muy altas o muy bajas, y para la agricultura en campo abierto es un gran desafío. Sí, el cultivo está expuesto al clima y a veces no tenemos cómo ayudarlo. Entonces, el primer punto es el cambio climático. Luego, muchas plantas pueden ser afectadas o destruidas en ciertas etapas del desarrollo si la temperatura baja de 0 grados, que es básicamente, todos sabemos, la temperatura de congelación del agua. Protección de los cultivos es importante para proteger la inversión y asegurar la producción esperada. ¿Sí? Los agricultores hacemos inversiones fuertes en plantas, en la infraestructura hidráulica, en mano de obra, en insumos, y luego viene una situación climática que en este caso es la helada y destruye todo. Eh, es un riesgo muy fuerte que tenemos en campo abierto. Y hay herramientas, son las herramientas que vamos a ver hoy en día, cómo podemos mitigar la helada y proteger el cultivo y dar mayor seguridad al negocio. Aquí a la derecha podemos ver una huerta de aguacate en Israel, cómo se quemó por una helada. Pero eso sucede en todo el mundo. Este es un ejemplo en Francia en abril 2017. Pueden ver en las imágenes, en las fotos, cómo intentaron acalentar el viñedo para que las plantas no estén afectadas. Es una labor muy tardada y difícil de hacer, calentar una huerta de tanta superficie. Por eso tenían pérdidas enormes de dinero y de plantas. Y la pérdida no es solamente de este año. Obviamente una planta que esté afectada
puede también llegar a morir. A veces se queman solamente las flores o los brotes tiernos, pero a veces también se pierde toda la huerta. Esa es la agenda del día de hoy, de la plática. Primero vamos a definir qué es una helada. Luego vamos a ver prácticas de mitigación de helada. Mitigación de helada usando aspersión. ¿Cuáles son los factores a considerar cuando se elige un sistema de aspersión para mitigación de helada? Que este va a ser el enfoque de la plática. ¿Sí? Sistemas de aplicación de agua para mitigar la helada. ¿Cuál es la oferta de Netafim para la mitigación de heladas? ¿Cuáles son las normas? ¿Qué hacer y qué no hacer en el diseño del sistema de mitigación de helada y luego en la operación del sistema? ¿Cómo podemos sacar mayor provecho al sistema que está instalado para algo más? En este caso es enfriamiento. Y vamos a ver un caso de éxito de una huerta en Israel. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es una helada? ¿Sí? Helada es un cubrimiento de hielo que se forma en condiciones de aire frío y poco húmedo, tiene que ser aire seco, como consecuencia de la baja temperatura sobre una superficie sólida. El vapor de agua que contiene el aire saturado se congela sobre la superficie. ¿Por qué decimos aire saturado si el aire está seco? El aire se satura porque baja su temperatura, llega a punto de rocío, por eso llega a saturación. ¿Okay? Pero en general es aire relativamente seco. Muchas plantas pueden ser afectadas o destruidas por temperaturas por debajo de la temperatura de congelamiento, que es 0 grados, y por la helada. Pero esto se varía. Hay plantas más resistentes que otras y hay etapas más vulnerables o más resistentes que otras. ¿Cuáles son las dos características del aire frío? Lo primero es que es un aire más denso. ¿Okay? Es un aire más denso. El aire caliente es un aire menos denso, por eso siempre sube hacia arriba, ¿verdad? Pero el aire frío, por ser más denso, baja. ¿Sí? Baja y se concentra cerca del suelo y se concentra en las partes bajas del terreno. El segundo punto es que el aire frío se forma cerca del suelo en la noche cuando el suelo irradia su calor. ¿Okay? Cualquier cuerpo que irradia calor se enfría. Lo mismo pasa con el suelo. Hay una helada que es una helada muy, muy peligrosa, que es helada por advección. Advección es cuando aire frío entra como una corriente a una zona para reemplazar el aire caliente que estaba presente antes del cambio de clima. ¿Okay? Imagínense un flujo de aire frío que va entrando a una zona. ¿Sí? Esto puede suceder, pero es muy raro, ¿no? Contra una helada, temperaturas muy bajas, como sucede en invierno en lugares fríos, no hay mucho que hacer, hay que calentar, pero normalmente en estas zonas donde sucede esto, se cultivan árboles caducifolios que entran a latencia en invierno, ¿sí? Aguacate, por ejemplo, no se puede cultivar en estas zonas donde hay heladas por advección o tiempos de temperaturas muy bajas. ¿Sí? No existen, como les dije, no existen medios de lucha contra este tipo de helada. Y la otra helada es helada por radiación. ¿Por qué se llama radiación? Porque la energía del sol es la que está provocando y luego la pérdida de calor
complementa el proceso. Vamos a ver cómo funciona. En el día, la energía solar calienta la superficie del suelo. ¿Okay? Tenemos el sol y un medio que es el suelo. Apagaron las luces, perdón. Un cuerpo que es el suelo y suelo con agua absorbe la energía de calor. En la noche nublada, la energía irradiada, el suelo irradia calor porque el suelo está caliente, el aire está frío. Entonces, el calor siempre pasa de un lugar caliente a un lugar frío, ¿no? Entonces, el suelo pierde energía de calor, pero en una noche nublada están las nubes como una cobija bloqueando la pérdida de esta radiación. Entonces, en una noche nublada hay menos riesgo de tener heladas. En una noche sin nubes, la energía irradiada del suelo es reflejada a la atmósfera y este proceso de pérdida de calor del suelo hacia el aire sigue y el suelo se enfría, el aire que está cerca del suelo se enfría y el cultivo está afectado. ¿Cuáles son los factores obligatorios para tener una helada por radiación? Primero, vientos menores a 8 kilómetros por hora. Vientos fuertes no dejan que el aire frío se acumule cerca del suelo y no hay tanto riesgo. El problema es cuando el aire está parado o el viento es muy ligero, el aire frío se acumula y se concentra cerca del suelo. Cielo despejado, como les decía, y luego temperatura mayor a 0 grados durante el día, ¿okay? Para crear esta acumulación de energía de calor en el suelo. El tipo de daño que sufre la planta en una helada, ¿cuáles son los procesos físicos que causan el daño? El primero es deshidratación. ¿Okay? Dentro de las células que están expuestas al exterior, la superficie de la hoja, de la flor, se forma hielo, ¿sí? Y esto las deshidrata. ¿Okay? El agua ya no está en estado líquido disponible para las células y las células se deshidratan. Y luego el cambio de fases de líquido, ¿sí? De agua a sólido a hielo, significa aumento de volumen, ¿no? Todos sabemos que el hielo tiene mayor volumen que el agua por la formación de las moléculas en estado sólido, se aumenta el volumen y la membrana del citoplasma. Aquí podemos ver, ¿sí? En la imagen a la derecha, que tenemos la pared de la célula, tenemos una membrana de color amarillo y adentro tenemos un citoplasma con agua, con algunos órganos. Y si esta citoplasma en lugar de tener agua tiene hielo, ya no aguanta, la membrana ya no puede aguantar la presión generada por el aumento de volumen del hielo y se rompe, la célula se daña en forma irreversible. ¿Okay? Entonces vimos esos dos efectos y ahora el tercer efecto es la oxidación en la mañana. La radiación solar en la mañana, después de una helada, puede causar oxidación de las células. ¿Sí? Es otro efecto dañino que sucede cuando sale el sol. ¿Dónde hay heladas? Bueno, en muchos lugares, en Estados Unidos, en México, en algunas partes, hasta en Brasil,
Argentina, Chile, Europa, Rusia, China, Japón, Australia. Y los cultivos pueden ser también caducifolios cuando están, si manzana, pera, durazno, cuando están en etapa vulnerable, los caducifolios también pueden tener daño por helada. Los subtropicales, que son siempre verdes, siempre activos, mango, aguacate, cítricos, viñedos, cuando están en brotación, en floración, berries, obviamente, pueden tener daño por heladas. El objetivo de todos los sistemas de protección contra heladas es mantener los tejidos de la planta por encima de su temperatura crítica. ¿Sí? ¿Qué es una temperatura crítica? La temperatura crítica para helada es la temperatura en la cual las células del tejido se dañan y se destruyen. ¿Okay? No es una temperatura fija, ¿sí? -2 o -3 o -5, sino se varía según el tejido, según el cultivo. Y es la temperatura en la cual las células se dañan y se destruyen. ¿Cuáles son los factores que afectan la temperatura crítica? Primero, la etapa fenológica. Si la planta está en etapa inicial, tejido tierno, normalmente se daña más, ¿sí? Una hoja tierna que acaba de brotar o una flor, ¿sí? Esas son etapas muy vulnerables, ¿sí? Con tejidos tiernos. Latencia, si la planta, el árbol está en latencia, está dormido, podemos decir, o está en crecimiento activo, ¿sí? Esto va a afectar el nivel de daño que va a haber. El estado hídrico de la planta, si la planta está hidratada o con un estrés hídrico, ¿sí? Eso también afecta su resistencia a la helada. Y la condición general de la planta, una planta que ya está sufriendo por algún otro estrés, malnutrida o enferma, esta planta va a tener un mayor daño. Como pueden ver aquí, la temperatura crítica se varía según el estado fenológico. ¿Sí? Cuando tenemos el cultivo inactivo o las yemas inactivas, la temperatura que causa 10% de daño es -9. La que causa 90% de daño es -16. Pero es muy buena resistencia, ¿sí? Pero conforme vayamos avanzando con las etapas fenológicas, podemos ver que cuando llegamos a floración, ya tenemos el cultivo muy vulnerable, ¿sí? Una temperatura de -2.2, esa es manzana, ¿sí? -2.2 ya destruye el 10% contra -9 que vimos al principio, y -4 grados, 90% de estas yemas florales se van a dañar. Y cuando estamos en flor abierta, tenemos las mismas temperaturas. Pero al momento que inicia floración, entramos a etapa más vulnerable. También cuando estamos en inicio, ¿no? También tenemos riesgo, pero es menor. Aquí podemos ver algunos daños en manzana, en pera, en arándanos, en fresa. Esa es una foto que tomé en Nayarit, de un cultivo que pasó una helada, sufrió por una helada. Sí, una helada de -2 grados, ya se quemó la flor. Los brotes tiernos están afectados por temperatura mayor, hasta temperatura de -0.6 en este caso. Pueden ver que los
los brotes o las ramas tiernas se afectaron, mientras las hojas maduras, ¿sí?, que tienen mayor estructura, más fibra, se salvaron. Pero los tejidos tiernos son los tejidos que más sufren por una helada. Este es un caso en Israel. Daño por helada, aguacate en Israel, -1 grado durante 40 minutos. Normalmente la helada dura más tiempo, ¿sí? Puede durar varias horas, ¿sí? 4 o 5 horas, hasta más. Pero en este caso, ya con 40 minutos y -1 grado, se ve este nivel de daño. Si se fijan bien, las hojas tiernas que están en el perímetro de la copa se quemaron, pero dentro del árbol, las hojas que están más maduras sufrían menor daño. ¿Okay? Y ese es el mismo punto que les mencioné antes, que tejido tierno sufre más. Esa es una helada aguacate en México, en la Sierra de San Gabriel. También algunos árboles se salvaron, pero muchos han muerto también. Pero el aguacate también puede renovarse después de una helada, revivirse. Después, depende del grado de la helada. En este caso, algunos se salvaron, algunos se murieron. Ok, entonces ya definimos qué es una helada. Ahora vamos a ver cuáles son las prácticas de mitigación de heladas, o sea, cuáles son las herramientas que tenemos para mitigar la helada. Okay, y aquí tenemos 4 conceptos o herramientas: calentadores, ventiladores, mallas térmicas o mallas y aspersión. Vamos a empezar con los calentadores. No son tan usados, ¿sí? En este caso hay una succión de aire frío por un cuerpo caliente. Se necesita energía, gas o diésel. Hay un ventilador que succiona el aire de abajo y lo avienta hacia arriba. La ventaja es que es un sistema de bajo costo, relativamente bajo costo. Se necesitan varios, obviamente, en una huerta. Se coloca, como pueden ver en la foto a la derecha, en la parte más crítica, que es abajo. Siempre la parte baja es la más crítica, la más vulnerable. Pero la desventaja es que requiere de alto consumo de energía. La otra herramienta son los ventiladores. Generan movimiento de aire. Se pueden usar este tipo de ventiladores. Hay ventiladores fijos también. A veces levantan helicópteros también. ¿Cuál es el propósito? El aire frío es más denso, se concentra cerca del suelo. Y arriba está el aire más caliente. Entonces lo que hace el ventilador, mueve el aire frío que está cerca del suelo hacia arriba y baja el aire caliente que está arriba hacia abajo. Y así se evita, se mitiga la helada. ¿Okay? Un efecto muy similar al viento que les comentaba antes. Pero el problema es que tiene alto consumo de energía. La otra herramienta que tenemos son mallas. ¿Okay? Mallas de sombreo con un efecto térmico. Hacen un efecto muy similar a lo que hacen las nubes. Reducen la pérdida de calor por irradiación. Y también provee sombra en la mañana para reducir la oxidación por el sol en la mañana después de la helada. ¿Cuál es la ventaja? No tiene ningún costo de energía. Y siempre está ahí. Se puede dormir tranquilos, podemos decir, en la noche, porque
Si llega una helada, no hay necesidad de activar ningún sistema, siempre está puesto. La desventaja es alto costo de instalación y a veces también el exceso de sombra no es bueno para el cultivo. La otra herramienta en la cual vamos a enfocar de aquí y en adelante es la aspersión, la aplicación continua de agua sobre el follaje. ¿Cuáles son las ventajas? Bajo costo operativo y alta eficiencia y uniformidad. Cuando hablamos de alta eficiencia, podemos ver que con un galón, 3.78 litros de combustible, si tenemos un calentador, podemos producir 140,000 BTUs de calor. Mientras que con este mismo galón, si usamos una bomba de combustión, podemos generar casi 17 millones de BTUs de calor. O sea, es una diferencia muy, muy grande en la eficiencia de la energía. ¿Cuáles son las desventajas? Relativamente alto costo de instalación, ¿sí? Es algo que hay que tomar en cuenta. Ramas de algunos cultivos, depende también de la duración de la helada, pueden romperse por el peso del hielo, ¿sí? Puede suceder. Puede haber también exceso de agua por regar en forma continua hasta que se derrita el hielo. ¿Okay? Entonces tiene también desventajas, pero es el sistema más usado a pesar de las desventajas que tiene. ¿Cuáles son las ventajas adicionales de mitigación de heladas por medio de aplicación de agua? Se puede enfocar en zonas críticas. ¿Sí? Si tenemos heladas en las partes bajas, podemos instalar el sistema solamente en estas partes y no en toda la huerta. Es un sistema fácil de operar y automatizar con un sensor de temperatura. Tiene alta eficiencia y alta uniformidad. ¿Cuánta agua se requiere? En campo abierto, normalmente alrededor de 3 milímetros por hora. Esto quiere decir aplicación de 3 litros por cada metro cuadrado. Y en macrotúneles bajo plástico, 1.5 a 2 milímetros por hora. Ok, ahora vamos a enfocarnos en la mitigación de helada usando aspersión. ¿Cómo la aspersión suprafoliar, o sea, por arriba del follaje, puede mitigar el daño por helada? ¿Sí? Ocurren 3 procesos físicos y vamos a ver uno por uno. El primero es radiación y conducción de calor. Y en este caso tenemos 2 lugares donde el agua libera su calor. El primero es energía de calor es transferida al aire, ¿sí? La temperatura del agua es mayor que la temperatura del aire. La temperatura del agua puede ser 20 grados, más o menos, a veces más, hay pozos que llegan hasta 30 grados, pero digamos que alrededor de 20 grados, y tenemos aire en 2 grados para abajo. Entonces la diferencia es mucha. El agua libera su energía de calor al aire y el aire se calienta. Ese es el primer proceso. El segundo es energía de calor es transferida a la planta. ¿Sí? El agua toca el follaje la planta está fría. Entonces el agua libera su energía de calor a la planta y calienta a la planta. ¿Sí? Es como cuando nosotros nos bañamos con agua caliente, nuestro cuerpo también se calienta. Es el mismo efecto, el mismo concepto.
Luego tenemos el calor latente, ¿sí? El calor latente es el calor o la energía que es absorbida o liberada cuando un material cambia de fases, ¿sí? Y en este caso, cuando se usa aspersión en situación de heladas, el agua se convierte a hielo, ¿sí? En este cambio de fases, de líquido a sólido, se liberan 80 calorías por cada gramo de agua, ¿okay? Sin cambiar o bajar la temperatura del agua. ¿Sí? Cuando tenemos un hielo, para convertirlo a agua, tenemos que invertir energía, ¿verdad? Tenemos que calentar el hielo y pasarlo a líquido, a agua. Entonces, cuando pasamos el agua al hielo, se libera de nuevo esta energía. Y esta es la energía que calienta el aire y calienta la planta. El otro efecto que tiene la aplicación de agua sobre el follaje es barrera de hielo. ¿Qué es la barrera de hielo? La temperatura de una mezcla de hielo y de agua expuesta a temperatura de congelación siempre va a estar por arriba de 0 grados hasta que toda el agua esté congelada. O sea, una mezcla entre hielo y agua nunca puede llegar a temperatura inferior a 0 grados. Mientras hay agua y hielo, no vamos a tener temperaturas menores a 0 grados. ¿Sí? Por eso la aplicación del agua, en el caso de helada, tiene que ser continua. Siempre tenemos que tener esta combinación de agua y de hielo. Si dejamos de aplicar y se va a formar solamente hielo, ahora sí la temperatura va a poder bajar a menos de 0 grados. Eso es lo que vemos aquí en esta ilustración. ¿Sí? Cuando tenemos un sólido, tenemos hielo, la temperatura está baja, ¿no? Puede llegar a 0 grados o menos. Pero cuando tenemos sólido más líquido, siempre la temperatura va a ser mayor. ¿Okay? Y luego lo que viene después es el paso de hielo a líquido, también la temperatura sube, y luego cuando ponemos a hervir el agua, sube todavía más. ¿Cuáles son los factores que tenemos que considerar cuando elegimos un sistema de aspersión para mitigación de heladas? Estos son los factores que consideramos nosotros cuando vamos a diseñar un sistema de mitigación de heladas. Primero, el marco de plantación, la distancia entre árboles y entre hileras. ¿Sí? Según esto, tenemos que diseñar el sistema. Luego, el diámetro de la copa del árbol en la época de las heladas. ¿Sí? Árboles pasan por un proceso de poda todos los años y tenemos que ver cuál es el diámetro de la copa en la época de la helada, que es normalmente en primavera, ¿no? Invierno y primavera. La superficie que hay que proteger, si es toda la superficie o solamente las partes bajas. Luego, disponibilidad de agua y de electricidad. Si podemos diseñar un sistema, pero si no hay suficiente agua para regar durante toda la helada, no sirve, el sistema no va a servir. En este caso, si hay poca agua, hay que elegir cuál es la parte más crítica del proyecto, de la huerta, y enfocamos ahí. Pero tenemos que analizar la disponibilidad del agua. Luego, la topografía de la finca y sus puntos de microclima. Seguimos con información climática, cuál es la temperatura mínima, cuántas horas, cuánto tiempo dura la helada. A veces hay heladas solamente en la madrugada, a veces hay heladas que duran horas y hay que conocerlo. Etapa fenológica del cultivo en la época de las heladas.
¿sí? Luego, lo que tenemos que incluir en la solución es también la forma de operación. Si va a haber un sensor de temperatura o va a estar una persona que lo vea físicamente, el controlador, va a haber un controlador que opera el sistema o el regador, él lo va a hacer manualmente, son válvulas manuales o automáticas, etc. Ok, ¿qué ofrecemos nosotros como Netafim para mitigación de heladas? Hay varias soluciones. ¿Sí? La primera es cobertura total. Si vamos a regar toda la superficie, no regar, perdón, aplicar agua sobre toda la superficie, sobre los árboles y sobre los caminos. Vamos a cubrir todo, ¿ok? Y esto se hace con dos tipos de aspersores. Uno se llama Meganet y el otro se llama Gironet Turbo. ¿Ok? Estos son los más usados para cobertura total en mitigación de heladas. El segundo grupo es una aplicación localizada. ¿Qué quiere decir con localizada? Es una aplicación solamente sobre la hilera del cultivo. ¿Okay? No vamos a regar los caminos. Tal vez algo de agua va a caer también en los caminos, pero el enfoque va a ser sobre la hilera del cultivo. En este caso podemos usar el Gironet o el Supernet. Supernet es un microaspersor autocompensado. Tiene aquí un diafragma y regula el caudal del microaspersor. Y tenemos el Gironet, que no es autocompensado, es más económico. Normalmente es suficiente para mitigación de heladas. Luego tenemos otro nivel, que es una aplicación localizada, pero de alta eficiencia. ¿Qué significa alta eficiencia? Vamos a ver más adelante. En este caso tenemos una solución que se llama pulsar. ¿Por qué se llama pulsar? Porque no es una aplicación continua de agua, sino pulsada. ¿Ok? De forma pulsada. Luego vamos a ver videos y van a entender mejor. Pero este pulsar inicia con un gotero. Este es un gotero de botón conectado a una manguera. Es un gotero autocompensado, se llama PCJ. Un tubín que va hasta arriba, ¿sí? Normalmente los microaspersores se colocan por arriba del cultivo, como 1 metro, 50 centímetros como mínimo, por arriba de la copa. Pero aquí tiene un cuerpo que tiene adentro una bolsa de aire. El agua entra, llena este cilindro, hace presión sobre la bolsa de aire, se abre aquí una válvula antidrenante y aquí tenemos una cabeza de microaspersor de alto caudal, 120 litros por hora, 160 litros por hora. Entonces el agua se vacía muy rápido, entonces se genera un pulso de agua y luego otra vez se vacía y se llena despacio, se genera la presión y otra vez da otro pulso. Luego vamos a ver un video. Y aquí tenemos tres soluciones, tres cabezas, podemos decir, diferentes. Este es el Gironet, este es el StripNet para regar en franjas. Este hace un círculo completo y este hace una franja, pero más ancha que este. Vamos a ver uno por uno y hacer algunos cálculos. Vamos a tomar un caso similar, que es la manzana, plantada en marco de 3x4. El diámetro de la copa es de 3 metros. ¿Cuántos árboles tenemos por hectárea? 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea. Entre 3 y entre 4 nos da 833 árboles por hectárea, ¿verdad? Ok, tenemos un Meganet, este aspersor, que en este caso es de 450 litros por hora, con un marco de 12 metros por 12 metros.
necesita 2.5 bares de trabajo. ¿Cuál es la precipitación promedio? 3.1 milímetros por hora. ¿Cómo llegamos a esto? Hicimos 450 litros por hora, dividido 12 y dividido 12. ¿Ok? Eso nos da la capacidad de 3.1 milímetros por hora o litros por metro cuadrado por hora. ¿Cuál es el flujo requerido por hectárea? Por ser cobertura total, multiplicamos los milímetros por 10 y llegamos a metros cúbicos por hora por hectárea. Esta es la uniformidad de cobertura, de riego, uniformidad de riego. Entonces, cuando es cobertura total, la capacidad de riego se calcula sobre toda la superficie, el caudal del aspersor dividido el marco de plantación. No de plantación, sino de los aspersores. Ahora vamos a ver la aplicación localizada. La aplicación localizada se enfoca solamente en mojar y proteger el cultivo. ¿Sí? Solamente el cultivo. Provee una eficiencia de mitigación de heladas de hasta menos 5, más o menos, con aplicación de 3 milímetros por hora, y está calculada por metro cuadrado de la copa, no de toda la superficie, porque no vamos a mojar toda la superficie. Entonces, en localizada calculamos solamente sobre la superficie de la copa. Ahora, más del 30% del agua comparado con cobertura total. 30% es mucho. ¿Sí? Recuerdan que tenemos que conducir esta agua y si usamos menos agua, primero el reservorio que necesitamos va a ser más pequeño, la tubería más pequeña, la bomba más pequeña. Es un sistema más económico cuando aplicamos solamente sobre el cultivo. Reduce el consumo de energía y no satura tanto el suelo, porque la aplicación está menor. ¿Sí? En este caso vamos a hacer los mismos cálculos, tenemos el mismo caso de la manzana, el mismo marco de 3x4, el diámetro de la copa, ahora tenemos que calcular el diámetro de la copa, 3 metros, área de la copa, pi por radio al cuadrado, 7.06 metros cuadrados. La misma densidad de árboles, 833. Ahora vamos a hacer 27 litros por hora, que es el caudal del Gironet, dividido entre el área de la copa, que son 7.06, nos va a dar una precipitación de 3.82, pero solamente sobre el follaje. Entonces el flujo requerido por hectárea va a ser 27 litros por hora por 833 árboles. Vamos a tener un flujo menor que el flujo de la cobertura total. ¿Sí? En este caso solamente 22.5. ¿Ok? La presión de trabajo que necesitamos, 1 a 2.5 bares. Sí. ¿Cuál es la oferta de Netafim? No te voy a cambiar aquí. Okay. Aplicación localizada, vamos a pasar a la aplicación localizada de alta eficiencia. Y ahora vamos a hablar de nuestra estrella, el pulsar. En este caso, el mismo caso de la manzana, vamos a usar un pulsar que tiene un gotero de 20 litros por hora. Este gotero chiquito que está abajo tiene un caudal de 20 litros por hora. El caudal del gotero es el que determina el caudal
del pulsar, ¿sí? Arriba tenemos una cabeza de 120 litros por hora, pero este flujo de la cabeza no determina el caudal, solamente el gotero que está abajo. ¿Okay? En este caso tenemos una cabeza de Gironet, uno por árbol. Tenemos en total 833 emisores, porque es uno por árbol. La precipitación promedio es 20, que es el caudal entre el área de la copa 7.06. Nos da 2.86 milímetros por hora solamente en el área de la copa, que es lo importante. Y luego tenemos un flujo por hectárea de 20 litros por hora por 833 árboles, que son 16.67 metros cúbicos por hora. Pues pueden ver que con esa solución tenemos el caudal más bajo de todos los sistemas. Entonces vamos a tener aquí una bomba más pequeña, tubería más pequeña, consumo de energía menor, todo menos. ¿Sí? Y aún así es suficiente porque tenemos muy buena tasa de aplicación de agua. Ese es un caso, ¿sí? Una foto de una instalación en una huerta de aguacate. Pueden ver que tenemos aquí los pulsares, uno por árbol. Están a esta altura porque el árbol obviamente va a crecer y no quieren cambiar palos, entonces hasta ahí va a llegar el árbol y por eso se colocó el pulsar a esta altura. Hay un sistema de riego sobre el suelo, 2 mangueras, y hay otra manguera adicional que alimenta el pulsar. El pulsar puede tener diferentes cabezas. En este caso, en esta diapositiva vemos el pulsar con stripnet. Se llama stripnet porque strip en inglés es una franja. Podemos tener diferentes flujos. Otra vez el flujo está determinado por el gotero morado que está abajo, en este caso morado. Pero puede tener un flujo de 12 litros por hora, 15, 20, 25 o 30. Depende de la capacidad que estamos buscando. Necesita una presión de 2.5 bares. ¿Por qué necesitamos esta presión? Porque tenemos una válvula. Por debajo de la cabeza hay como una parte redonda de color blanco. Esa es una válvula antidrenante que necesita 2.5 bares para abrirse. Entonces la presión requerida es 2.5 bares a la entrada. Y tenemos en StripNet dos opciones con una sola boquilla. En esta figura ven que hay una sola boquilla de color café y la otra es negra. La negra no emite agua, solamente la de color café. Y hay otra opción con dos boquillas activas. ¿Por qué necesitamos dos boquillas activas? Para ampliar el ancho de la franja húmeda. ¿Sí? Con una sola boquilla tenemos 50 centímetros de ancho, con dos tenemos 70 centímetros de ancho, es un poco más. Tenemos aquí instalación, normalmente recomendamos 5 metros entre uno y otro para tener un buen traslado. ¿Sí? Este es con dos boquillas. Pueden ver que son boquillas de color verde y son dos boquillas activas, ¿sí? Una a la derecha y otra a la izquierda. Y acaba de salir un producto nuevo que se llama StripNet X. StripNet X tiene una franja de 1 metro a 1.2 metros y esa es una gran ventaja. Luego les voy a mostrar un video cómo funciona. El flujo del pulsar, también del pulsar con StripNet X,
se determina por el PCJ, el gotero de botón, de 30 litros por hora. El ancho de la franja, 1 metro 20. La instalación, la cabeza, siempre cabeza arriba, ¿sí? El microexpresor hacia arriba, 50 centímetros sobre la copa, 5 metros entre emisores a lo largo de la hilera. Okay, aquí podemos ver el pulsar con StripNet X instalado. Valeria, ¿me ayudas por favor con el video? Sí, como pueden ver, emite 2 chorros de agua. Esta no es una instalación en campo, obviamente, es una instalación de prueba. Gracias, Valeria. Ok, entonces, si comparamos entre las soluciones, la línea final, podemos ver que con cobertura total tenemos un caudal por hectárea de 31 metros cúbicos, mientras que con los microexpresores localizados, SuperNet o GiroNet, tenemos menos, tenemos 22.5, y con la solución del pulsar tenemos casi la mitad de la cobertura total. Es una solución mucho más económica en tubería, en bomba, en energía, y a veces no tenemos tanta agua para aplicar cobertura total. Entonces la única solución va a ser la solución del pulsar. Valeria, ¿me ayudas con el video, por favor? En este video vamos a ver todas las soluciones que tienes aquí para la mitigación de heladas. El GeoNet que les mencioné, a la aplicación localizada, solamente sobre el follaje. Este es el GeoNet Turbo para cobertura total. El SuperNet, el microexpresor para aplicación localizada, pero algo compensado. Tiene un diafragma, silicona, y cambia su posición para mantener el mismo tipo. GiroNet no se usa para mitigación de heladas, es más para viveros. BizNet es más para enfriamiento y para aumentar la humedad. No es para mitigación de heladas. El StripNet para mitigación de heladas, conectado a un filtro. Y también es autocompensado, tiene diafragma. Y ahora se conecta al pulsar y emite pulso, solamente por la boquilla. Abajo de la cabeza de StripNet pueden ver la válvula antidrenante. Y esta bolita, esta es la bolsa de aire. El agua entra, crea presión. Sube arriba, abre la válvula antidrenante y se emite un flujo de agua. Y otra vez otro pulso. El agua entra por el gotero SJ, el agua concentrada. Se llena todo el espacio entre las paredes y la bolsa. La presión, se abre la válvula antidrenante.
Y el pulsar lo podemos conectar a diferentes cabezas, puede ser también cabeza abajo, pero normalmente es cabeza arriba. Tiene un minero. Cinco metros entre emisores. En este caso es un solo lado, pero tenemos, como les comentaba, también solos hacia ambos lados. Ese es el Gironet. Aquí es un foliar en cabeza abajo que ayuda a la mitigación de heladas, para heladas ligeras de poca duración. También se puede usar en esta forma, no es tan común. Este es usado con un mixer para aumentar la humedad y bajar la temperatura dentro de la copa. Esas son las cuatro soluciones. También mitigación de heladas es relevante para macrotúneles. ¿Sí? Hay cultivos bajo macrotúneles como fresa, como arándanos, como frambuesa, zarzamora, que también necesitan protección contra heladas. En este caso también hay dos soluciones. Una es solamente con el Gironet, ¿sí? Como pueden ver aquí, con la cabeza abajo, 5.5 metros entre uno y otro, una línea en el centro de cada macrotúnel. La segunda solución es con el pulsar, 2.5 metros entre pulsar y pulsar. Y el gotero PCJ que usamos para el pulsar es de 20 o 25 litros por hora, con una cabeza de Gironet. Ok, ya vimos las soluciones, ahora vamos a ver qué hacer y qué no hacer. ¿Cuáles son las normas? Primero, obviamente, completar la instalación del sistema antes de la temporada de las heladas. ¿Okay? No pedir el sistema en el último momento, sino preparar para la helada con anticipación. Luego, antes de entrar a la época con alto riesgo de heladas, probar y revisar el sistema. Luego, asegurar que haya suficiente agua para aplicar en todas las horas de la helada. ¿Cuánta agua necesitamos? Los milímetros por hora que calculamos anteriormente por 10 nos va a dar los metros cúbicos por hora por hectárea que necesitamos. Multiplicamos por las hectáreas del proyecto y por las horas de la helada. Esto nos va a dar cuántos metros cúbicos necesitamos para todo el campo por cada helada. Luego, estar presente en el campo. No confíen, es demasiado peligroso confiar en el sensor o en el sistema instalado. Aunque sea un sistema automático y confiable y todo, es importante estar presente en el campo durante la helada. ¿Okay? Estar preparados, cada segundo cuenta. ¿Sí? Operar el sistema a tiempo. ¿Qué es a tiempo? Cuando la temperatura del aire llega a 2.5 grados sobre cero, ¿sí? Por arriba de cero. No esperar para que la temperatura llegue a cero o que baje de cero para empezar a operar. Hay que empezar a operar antes, ¿sí?
cuando la temperatura llega a 2.5, 2 grados como mínimo. Asegurar aplicación continua de agua. ¿Por qué continua? Ya lo vimos. Siempre estamos buscando que haya agua y hielo, no solamente hielo. Siempre agua y hielo para que la temperatura esté por arriba de 0. Y luego no apagar el sistema demasiado temprano. El apagado del sistema no puede ser por un sensor. El arranque sí puede ser por sensor. ¿Sí? Cuando la temperatura llega a 2.5, prende el sistema. Pero no hay ninguna temperatura para el apagado del sistema. El sistema se apaga en la mañana siguiente, después que se haya derretido todo el hielo de las hojas. Ese es el momento para apagar. Y esto no lo podemos medir. Tenemos que verlo físicamente. Conviene tener una estación meteorológica, ¿sí? Para tener alertas, ¿sí? Este tipo de alertas, ¿sí? Frost alarm o alarmas de helada, que nos llegue al celular o un mensaje, como en este sistema de Arabel. Y luego vamos a ver qué otro uso podemos dar al sistema. ¿Sí? Tenemos un sistema instalado, es un sistema que cuesta. Y podemos aprovecharlo también para enfriamiento. Hay muchas zonas donde hay condiciones extremas. Hace calor seco en primavera, verano, y luego las temperaturas bajas o hay riesgo de heladas. Entonces, si ya tenemos el sistema instalado, ¿por qué no darle otro uso para aprovecharlo al máximo? En este caso se hizo un ensayo en Israel para enfriar con el pulsar. Y pueden ver que hay un testigo que no tenía ningún sistema. Había una parte que tenía encalado, ¿sí? Aplicación de cal, que el color blanco de la cal expulsa el calor, refleja el calor y el follaje se mantiene más fresco. Pero el testigo no tenía ni el sistema, ni el pulsar, ni el encalado. Y tenían otra parte con enfriamiento con pulsar. En estas fechas mencionadas aquí hubo un calor extremo, ¿sí? De 42 grados. En la zona en el control, donde no había ningún tratamiento, la temperatura llegó a 42 grados. Mientras con el pulsar llegó a 35 grados. O sea, son 7 grados menos, muy significativo. Y esto se reflejó en producción. La producción aquí es por 1000 metros cuadrados. En Israel se usa una medida, no de hectáreas, ahí todo es más chiquito. Se usa el dunam, que son 1000 metros cuadrados. Aquí esos rendimientos son como 50 toneladas por hectárea. Sí, pero podemos ver en la columna roja, el testigo sin tratamiento llegó a 5 toneladas por 1000 metros cuadrados, mientras que con pulsar llegó a 5.72. ¿Ok? Es bastante significativo. Vamos a regresar a la mitigación de heladas. Este es un caso de éxito en una huerta en Israel, plantada huerta de mango, 4 años de edad, 50 hectáreas, marco de plantación 5x3, el diámetro de la copa 3 metros, área de la copa 7 metros cuadrados. La solución fue con pulsar 20 litros por hora y con la cabeza de Gironet.
precipitación de 2.8 milímetros por hora. La helada inició a las 11 de la noche, que es muy común. O sea, pueden empezar a las 11, a las 2, en este caso a las 11, y duró hasta las 7 de la mañana. La temperatura mínima durante la helada fue de menos 3 grados. El agricultor operó el sistema antes de la helada, ¿sí? Si la helada empezó a las 11, él empezó a operar a las 8, antes de la helada, y continuó aplicando agua hasta las 11 de la mañana, ¿sí? Cuando todo el hielo se haya derretido. Así hay que hacerlo. Ese es un caso de éxito. Bueno, si seguimos con el caso de éxito, podemos ver las fotos, cómo está el hielo sobre el follaje, cubriendo todo el follaje. Aquí voy a leer. El agricultor tenía que plantar una huerta de 50 hectáreas después de haber sufrido 3 eventos de heladas en 10 años, y luego instaló el sistema de mitigación con pulsar. Los resultados fueron producción de 50 toneladas por hectárea en la huerta equipada con el sistema de mitigación de heladas. El rendimiento fue idéntico al rendimiento de la huerta que no pasó por la helada, o sea, no sufrió ningún daño por la helada. Los árboles de mango de los vecinos no estaban protegidos y sufrieron un daño severo. ¿Okay? Como resultado del éxito, la huerta fue visitada por otros agricultores, y luego los agricultores siempre ven lo que sucede con el vecino, y por el éxito de este agricultor, otras huertas decidieron instalar el mismo sistema. Vamos a ver unas fotos y videos de instalaciones en varias partes del mundo. Este es Limón en Chile. Valeria, ¿me ayudas con el video, por favor? Sí, pueden ver cómo está instalado uno por árbol sobre tacones y emiten pulsos. Gracias. Sí, es impresionante ver esto, ¿no? Es como toda la planta, los frutos están cubiertos de hielo, y pensamos que algo va a pasar al follaje por el hielo, pero esta aplicación continua de agua no permite que la temperatura baje a 0 y menos de 0, y el cultivo se salva. Ese es aguacate, también en Chile. ¿Sí? Toda la hoja está cubierta con hielo. A la derecha podemos ver cómo se quitó la capa de hielo y quedó la forma de la hoja. Estas fotos son también de Chile. En Chile hay muchas heladas. Y podemos ver aquí en Cerezo cómo se forma el hielo sobre el cultivo con la aplicación del agua a través del pulsar. El pulsar lo pueden ver en la foto a la izquierda, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, hay un alambre y ahí está instalado el pulsar. Aquí tenemos un video. También, Cerezo.
Muy bien. Este es otro cerezo. El pulsar por arriba con un alambre. En este caso, en lugar de estacones, alambres. Espero que alcanzan a ver el pulso que emite el pulsar. Esta es una instalación que se hizo en manzana de alta densidad. Y en este caso, el árbol forma una franja angosta y querían humedecer solamente esta franja. En este caso todavía no tuvimos el StreetNet X. Entonces, por el hecho que el StreetNet este es de 2 boquillas, da 0.7 metros, para hacer la franja más ancha de 1.4 colocaron 2. Ahora ya podemos llegar a 1.2 con el StreetNet X y no hay necesidad de instalar 2, pero en este caso instalaron 2. Vamos a ver otras fotos. Esta es manzana en Argentina. Argentina tiene buenos helados, pero buenas heladas también. Hace mucho frío. Ese es el Meganet. En manzana, cobertura total. Arándanos en Argentina, cobertura total. Arándanos en Argentina con el hielo sobre el follaje, como pueden ver. El arándano, a mí me tocó ver un campo de arándanos bajo macrotúneles después de una helada. Se aplicó agua sobre el cultivo. El cultivo tenía frutos y flores y no pasó absolutamente nada al cultivo. Hasta el bloom no se afectó. El bloom es la capa de cera que cubre el fruto del arándano y es una capa que puede dañarse por aplicación de agua, pero en este caso, por la baja temperatura, la cera es más densa, más dura. Entonces se aplica agua y no le pasa nada. Aplicación de agua durante el día, cuando hace calor y la cera está más suave, menos sólida, sí puede causar daño al bloom, se limpia el bloom y baja el valor comercial del arándano. Pero en este caso de heladas no pasa nada al bloom. Ese es otro caso de viñas en Australia. Pueden ver, está en etapas de brotación. Se aplicó agua y todo está cubierto con hielo. Aquí otra vez, es cobertura total en este caso, con Meganet. Miren estas flores cubiertas de hielo. Ese es durazno. Arándanos en Chile. Y aquí vamos a terminar con un video que suma todo. Todo lo que vimos, casi todo lo que vimos en la presentación, está concentrado en este video. Está en inglés. A few hours of frost can cost them a year's worth of work and a lot of money. In some extreme cases, frost can lead to so much damage that replanting is simply unavoidable. Methods for controlling frost include wind machines, hot air systems, and propane burners. But by far, the best frost protection comes from targeted overhead sprinkler systems. This method also offers the lowest investment cost per hectare and the lowest energy consumption, making it the leading choice of farmers globally.
So, how does watering above the canopy actually protect trees from frost? This is how it works. Since the temperature of the water being sprayed is higher than the temperature of the air and the plant, we actually transfer heat to the surrounding air and to the plant, which improves microclimate near the trees. The water that lands on the plant creates a thin layer of ice. In the water freezing process, there is a release of latent heat. For each 1 gram of water, 80 calories of energy are released. Last is the ice barrier. This thin layer of ice is constantly formed, melted and reformed, never reaches temperatures as low as the air. It creates a barrier between surrounding cold air and the plant's tissues, keeping it always few degrees above the dangerous freezing point. So, we have microclimate, latent heat, and ice barrier, all keeping your crop safe from harm. Here are a few tips to help you choose a sprinkler system for frost protection that does the job you need. Frost impacts the whole plot simultaneously, so you need to make sure you have chosen a system that can work effectively across the entire area. You cannot afford to rely on a system that works in shifts. Find the plots that are exposed to the frost and make sure that you have enough water capacity to operate the whole covered area at the same time. The advantage of targeted system compared to a full coverage one is in the ability to apply water only on the crop you want to protect. If you need to protect only 50% of the surface, the system dimensions and the cost can be reduced significantly. The challenge is to design a system with good coverage, the minimum amount of emitters, and the lowest possible flow that still provides good protection. Un punto muy importante que se mencionó en el video es que el diseño hidráulico tiene que ser para toda la superficie, o sea, operar toda la superficie al mismo tiempo. No podemos sectorizar, o sea, no podemos tener operaciones, o sea, sectores de riego, varios sectores de riego, regar un sector o aplicar agua en un sector y luego pasar al otro. No, tenemos que regar toda la superficie al mismo tiempo, en forma continua, hasta que se derrita el hielo. ¿Okay? Esto también significa mayor costo, pero no hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Tenemos que aplicar a toda la superficie en forma continua. Y de la presentación, esto sería todo.